Bueno, vamos a iniciar. Les pido por favor que abran su Biblia en el Salmo 56. Espero que todos estén bien, que te hayan tenido una feliz noche. Y vamos a leer el Salmo. Son 13 versículos. Voy a pedirles que lean 3 versículos cada quien, empezando con Octavio. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que son con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Del 7 al 9. Pésame según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está conmigo. En Dios alabaré su palabra, de Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. ¿Hasta ahí? Versículo 13, hermano Vicente. Porque has librado mi alma de la mismo pies de caída, para que ande delante de Dios, para que ande delante de Dios, para en la luz de los que viven. Muy bien, esa es la lectura del Salmo. Y este es un salmo, es uno más de confianza, es un salmo, es una oración de confianza. Cuando leemos el encabezado de la Reina Valera 60, ¿quién tiene por ahí el encabezado? Antes del versículo 1. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en pájaro muy distante. Mitad de David cuando los filisteos lo apresaron en Gad. Muy bien. ¿Qué leíste ahí? ¿Pajare? No, paraje. No, sí, para. Al músico principal ya sabemos que se refiere al director de los himnos en el templo. Cuando habla ahí de la paloma silenciosa en paraje distante, está hablando de una forma que hace que el director sepa la música. Es una tonada. Paloma silenciosa en paraje muy distante. Dice un comentarista de apellido Berg, o una paloma silenciosa entre extraños. Y es probablemente el nombre de la melodía. O sea, es probablemente el nombre de la melodía. Cuando hablamos de la palabra miktam, que aquí la tengo en primer orden, la palabra miktam es una palabra que creo que no habíamos analizado, porque se encuentra solamente en 6 salmos. Está en el 16 y está también en el 56 hasta el 60. O sea, en 6 salmos está esta palabra miktam. Esta palabra miktam no tiene un significado claro y parece que esta palabra está relacionada con un verbo que significa cubrir. Sin embargo, la Septuaginta, que es una de las versiones originales que hay en el mundo, la Septuaginta lo traduce por escrito grabado o inscripción sobre una tabla. Miktam.
Otras traducciones sugieren que la palabra Mictam es himno o poema. En cualquier caso, el Mictam es un canto en el que el salmista expresa su confianza en Dios. Y recordemos que hay 6 salmos que mencionan esta palabra. El autor de este salmo es David. Y este salmo, según el encabezado, surgió cuando David, huyendo de Saúl, se va con los filisteos. Y si nosotros nos acordamos, David y los filisteos pues eran enemigos, porque David había matado al paladín de los filisteos. Fue en aquella ocasión que hemos leído donde David, encontrándose en la ciudad de Gad, se hizo pasar por loco. Vamos a leerlo en la primera carta de Samuel 21, por favor. Primera carta de Samuel 21. Primera carta de Samuel 21 y vamos a leer versículos del 10 al 15. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 21, versículos del 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por la barba y dijo a Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Ahí es donde se ubica este salmo, en ese momento en que David prefiere, hermanos, prefiere irse con el enemigo que con su propio pueblo. Porque irse con su propio pueblo equivalía a que Saúl lo matara. Mientras que acá, pues, tuvo la astucia de pasar por loco y de ser al menos ignorado por el rey en cuanto a tratar de matarlo. Esta oración indudablemente habla de enemigos, habla del hombre de Dios y habla de Dios. Los enemigos aquí son los filisteos, pero también Saúl, porque David, si este es el tiempo adecuado de este salmo, está huyendo de la presencia de Saúl. Y por esa huida tiene que ir a parar con los enemigos de Filistea, de esa capital de los filisteos llamada Gat. Ahora, no sé si hay alguna pregunta o comentario acerca de esto. Si no hay preguntas ni comentarios, pose su vista en el primer versículo, en la primera parte. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios. Esta es una oración a Dios. ¿Y qué le está pidiendo David a Dios? ¿Qué le está pidiendo? Misericordia. Hay una petición de David hacia Dios y es que tenga misericordia de él. ¿Por qué se debe de implorar la misericordia de Dios? Porque solamente tiene misericordia para conmigo.
porque Él es el misericordioso, ¿verdad? Por excelencia. Pero vamos a decir que David andaba bien, que no estaba en pecado, en ese momento no estaba en pecado. ¿Por qué necesitaba de la misericordia de Dios? Pues para no pasar algo malo con los enemigos, ¿no? Porque Dios, amados, tiene el poder de parar. Cuando hemos leído en los salmos anteriores, por ejemplo, cuando leímos de David, que estaba adentro de una cueva, que lo prediqué el domingo pasado en la noche, o el antepasado, ¿verdad? En la noche. David estaba en una cueva y Saúl entró a la cueva, una cueva en penumbras. Cuando entra uno a un lugar oscuro, pues al principio no ve nada, pero los que están adentro sí ven. Y entró a hacer sus necesidades. Eso es lo que dice la versión original. Yo al principio pensé que había entrado a descansar. No, sí, a descansar el cuerpo, pero se refiere cuando hay una frase ahí que dice a cubrir sus pies, se refiere a cuando deja uno caer la ropa para hacer sus necesidades. Y en eso estaba Saúl cuando David le cortó un pedazo del manto. Y la palabra de Dios dice, Dios entregó a Saúl, o Dios hizo esto a favor de David. En otras palabras, el Dios Todopoderoso actuaba a favor de David. Por eso David hasta este momento está contando y está componiendo y está viviendo esta situación, porque Dios lo está protegiendo. Entonces, mientras la misericordia de Dios esté sobre el fiel, tiene la protección divina. Ahora, esa protección divina, amados, muchas veces no es lo que nosotros esperamos, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios quiere ya quitarnos la vida, nos la va a quitar. Si Dios quiere que sigamos viviendo, vamos a seguir viviendo. Es voluntad de Dios. Entonces, por esa razón se debe de clamar a la misericordia de Dios. ¿Sabe? Yo al estar leyendo este salmo y al estar meditando acerca de la misericordia de Dios y de la petición que David le hace a Dios, me vino a la mente la oración modelo. En la oración modelo, el Señor Jesucristo está dando todos los ingredientes necesarios para una oración. ¿Y se ha puesto usted a contar las peticiones que hay en la oración modelo? ¿Cuántas peticiones están involucradas ahí en la oración modelo? ¿Verdad? ¿Cómo dice la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego la primera petición es, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Ahí está la segunda petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tercera petición. No nos dejes caer en tentación. Sino líbranos de todo mal. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué más? ¿Cuántas peticiones fueron? 6. ¿Cuál se me escapó? Vamos a leerlo ahí en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. ¿Cómo dice ahí? Dice el Señor Jesucristo, dice, vosotros pues oraréis así en el versículo 9, lo Padre nuestro que estás en los cielos, la primera petición es santificado sea tu nombre, venga tu reino, en el versículo 10, hágase tu voluntad, esa fue la que me faltó, en el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra, y luego el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
El versículo 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Ahí están las 7 peticiones. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fija estas 7 peticiones en una oración? Cuando en la oración modelo se está diciendo no nos metas en tentación, sino líbranos de todo mal, se está apelando a la misericordia de Dios. Cuando se está diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se está apelando a la misericordia de Dios. Entonces, las peticiones en una oración son sumamente importantes, pero cada uno de nosotros debemos de saber qué estamos pidiendo. Santiago dice que se pide y a veces no se recibe porque no sabemos pedir. Pedimos mal, pensando en nosotros en vez de pensar en la voluntad de Dios. Pero la misericordia es algo que siempre está involucrado en lo que le pedimos a Dios. El perdón de pecados tiene que ver con la misericordia de Dios. Pero sabemos que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdona nuestros pecados. Entonces está involucrado ahí la misericordia de Dios y la misericordia del hombre. No sé si hay algún comentario en esta primera parte del versículo 1 de Salmos 56. Si no hay comentarios, podemos pasar a la parte 2 en adelante. La petición de David tiene un porqué. Y ese porqué es descrita en algunos versículos de este Salmo 56. Este Salmo 56 nos enseña... una cosa muy importante antes de ir a la segunda parte. Nada más, por favor, alguien que lea Colosenses 4:6. Colosenses 4:6, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra con gracia, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno, ¿verdad? Pero luego dice los versículos, déjenme ver, porque estaba ahí pensando en la frase que dice que las necesidades que tengamos las pongamos en la presencia de Dios. Dice Colosenses 4, conocer, perseverar en oración, todo lo que se refiere a mí. Bueno, posiblemente debería de haber corroborado. Por nada, esa frase que dice, por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Ok, vamos a pasar entonces a la segunda parte del Salmo 56, en la segunda parte del versículo 1, por favor. Les pido disculpas por eso, es un error mío, por lo tanto debo de poner más cuidado de volver a checar los versículos que estoy tomando. Cuando leemos en la segunda parte del versículo 1, dice el salmista en el Salmo 56, versículo 1, segunda parte, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Dice el versículo 2, todos los días mi enemigo me pisotea, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Dice la enemistad de Saúl y toda la gente que lo perseguía. Y luego estar ahora entre los enemigos de la ciudad de Gat. Versículo 5.
Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Versículo 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Por esa razón, David pedía la misericordia de Dios. Estando en esa búsqueda de la misericordia de Dios, por el daño que le estaban haciendo sus enemigos, me pongo a pensar el momento angustioso en el que estaba David y pienso en aquel pobre hombre que estaba a un lado de otro y estaban orando los dos. Uno estaba parado y otro estaba inclinado. ¿Quiénes eran estos? ¿Se acuerdan? Lucas 18, por favor, versículo 13. Lucas 18, versículo 13, ¿cómo dice ahí? Pero el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propuso a mí, pecador. Bueno, ahí está el publicano derramando su alma delante del Señor. No decía muchas palabras, al parecer decía pocas palabras, pero las palabras que decía eran las palabras necesarias. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Mientras que el otro se ahogaba en sus propias palabras. El otro decía, yo no soy como este hombre, doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago lo otro, ayuno quién sabe cuántas veces a la semana, y estaba él presumiendo de todo lo que hacía, mientras que este hombre publicano solamente le pedía a Dios misericordia. Sé propicio a mí. El capítulo que buscabas ahorita era Filipenses 4. Filipenses 4.6 y yo puse Colosenses 4.6 confiando en mi memoria. Léelo por favor, a Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ok? Por nada estáis afanosos, ¿verdad? Ese es el consejo, sino que sean presentadas nuestras oraciones ante la presencia del Señor con acción de gracias. Muchas veces el afán y la ansiedad, hermanos, nos envejece. Muchas veces el afán y la ansiedad nos enferma. Por eso tenemos que aclamar a Dios constantemente y recurrir a Él y ver cómo estamos delante de Él. Buenos días. Entonces, la situación está de que el hombre llamado David está siendo atacado, está siendo oprimido. Leo una pregunta. ¿Quién ha leído el libro de Esther? ¿Alguien se ha interesado por leer este libro de Esther? No es un libro muy grande, tiene muy pocos capítulos, pero es un libro muy, muy interesante. Y es único. Porque es el segundo libro, o nada más hay 2 libros de mujeres en la Biblia. ¿Cuáles son? Ruth y Esther. Cuando leemos allí en Esther, el libro de Esther, por favor, y leemos capítulo 3, versículo 13, Esther está cerca de Nehemías, de Esdras. Si alguien lo tiene, por favor, Esther, capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo dice ahí? 3:13. 3:13, sí. Y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en el mismo día, en el día 13 del mes,
y el 10º, que es el mes de Adar. Hermanos, el libro de Esther tiene una importancia que en ese periodo de tiempo podrían haber sido erradicados los judíos de la tierra. Pero gracias a un hombre llamado Mardoqueo, que era tío de Esther, habla con Esther y Esther habla con el rey. Esther tenía, el rey tenía simpatía hacia Esther, quería hacerla su esposa. Y ella interviene, por eso es importante este libro. Porque había un decreto en contra de los judíos, lo que leímos aquí es un resumen. Y este decreto fue debido a otro hombre perverso que está ahí en el libro de Esther. Y este hombre perverso fue con el rey a decirle: hay muchos judíos, esto y lo otro, hágase un decreto para que sean erradicados, no vaya a ser que crezcan aquí y vayan a apachurrarnos. Y el rey, descuidado, hace caso del consejo de este hombre perverso. Y entonces se destapa este decreto que leímos en el capítulo 3, versículo 13, donde el decreto decía que todo judío fuera erradicado, fuera niño o persona mayor, mujeres, no importaba. En otras palabras, se está hablando del exterminio de los judíos, hermanos. Pero no se llevó a cabo gracias a la intervención de Mardoqueo. Mardoqueo tuvo una ayuda muy buena de Dios, porque estando Mardoqueo en un lugar, escuchó un plan que estaban haciendo para matar al rey. Y gracias que Mardoqueo fue y avisó de que había este plan, el rey la libró, como decimos coloquialmente. No lo pudieron matar porque fue avisado. Pero luego da el rey este decreto, sin ponerse a pensar, aconsejado por un perverso. Pero en esas también el rey recuerda qué se hizo con aquel hombre. ¿Qué se hizo con aquel hombre que gracias a su advertencia yo pude ser librado de la muerte? Y entonces le dijeron: nada, pues hay que hacer algo con ese hombre. Y gracias a eso, hermanos, y a la intervención de Esther, los judíos hallaron gracia delante del rey, de tal manera que echó abajo el decreto que él mismo había firmado. No sabemos, amados, hasta dónde, por la petición que hacemos a Dios, Dios mueve los corazones. Por eso cuando hablamos de que el trabajo es una situación que nos esclaviza para servir a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no vino a los servicios? Porque estaba trabajando. Nos negamos al hecho de que si hablamos con el patrón y le decimos: necesito ir a los servicios, soy cristiano. Nos negamos al hecho de que Dios puede actuar ahí. Y esta es una circunstancia nada más. Cuando se trata de predicar el evangelio, de hablarle a personas, sabemos que la mayoría de la gente no va ni siquiera a prestar atención. Mientras que otros se van a comprometer, pero va a ser un compromiso hipócrita, porque se está comprometiendo sabiendo de que no lo van a hacer. Y eso es una idiosincrasia de nuestra cultura, de que mucha gente te dice sí, pero es no. Pero no sabemos en qué momento Dios va a mover un corazón. Y por eso nuestro deber es seguir y seguir y seguir, machoteando sin quitar el dedo del renglón. Entonces este caso de Esther nos ilustra. Ahora Daniel 3:8 también, por favor, para ver otro versículo y lo pasamos a otro punto. Daniel 3:8, ¿cómo dice ahí?
otro momento también en que hijos de Dios se vieron en apuros debido a un decreto hecho por el rey. ¿Cómo dice ahí? Daniel 3:8. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿verdad? Y sigue ahí, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Había hecho una estatua de oro Nabucodonosor y había hecho un decreto de que todo hombre debía de inclinarse delante de la estatua de oro. Y en ese tiempo vivían cautivos judíos. Al ser los judíos vencidos, habían sido llevados a Babilonia como esclavos. Y tenía Nabucodonosor simpatía, especialmente con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y esto despertó la envidia de personas de la nacionalidad caldea. Y se ponían a espiar a los jóvenes. Se ponían a espiarlos. Y veían que los jóvenes pasaban por el frente de la estatua y ni la volteaban a ver. Mientras que todos los demás pasaban por la estatua, se dirigieron a la estatua y se inclinaban hacia ella. Y entonces estos caldeos vinieron con el chisme o con la mala noticia con mala fe, de que esos judíos no estaban haciendo lo que el decreto del rey decía. ¿Qué pasó? Fueron sentenciados a morir. Pero Dios los libró de esa muerte. Y después Nabucodonosor mismo honró y glorificó a Dios. La actitud, amados hermanos, de una persona fiel tiene mucho que ver con el cambio del corazón de la persona que tenemos enfrente. Muchas veces nuestra arrogancia, nuestra petulancia no permite que la gente que está enfrente de nosotros o que está tratándonos vea a Dios por alguna parte. Como cristianos, como personas que pregonamos la palabra de Dios, debemos de tener un comportamiento tal. Debemos de ser humildes, debemos de ser serviciales para con los demás. Debemos de tener una actitud siempre de pedirle a Dios misericordia. Porque el hecho de que nosotros seamos convertidos y estemos estudiando la palabra de Dios no nos hace aptos para el reino de Dios. Lo que nos hace apto para el reino de Dios es vivir el carácter de Cristo, hermanos. Tener en nuestra vida el carácter de Cristo. Practicar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así de que a veces, en vez de tratar de entrar en una discusión, me pongo a pensar como cuando sale una falsa doctrina y que uno ve que es una falsa doctrina con toda claridad, pues uno tratar lo más amenamente posible de decir que es una falsa doctrina. Pero muchas veces cuando hay un pleito encarnizado, los que no conocen, amados, se dejan llevar nada más por las apariencias. Y no pueden ver que un cristiano sea una persona que está peleándose con otra. Porque dicen, ese no es cristiano. Entonces creo que vamos a tener discusiones, vamos a tener intercambios de palabras con personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, ni nosotros de acuerdo con ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Conservar siempre la templanza. Considerar que Dios está teniendo misericordia de nosotros y que nosotros debemos de ser misericordiosos. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice, ¿cómo dice? Sino santificad a Dios en nuestros corazones. ¿Qué más?
Primera de Pedro 3:15, por favor. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Ujú. Entonces, siempre debemos de tener eso en mente, hermanos. A veces el fervor, el ardor, el celo nos hace irritarnos. Tenemos que tener mucho cuidado de cumplir con este mandamiento. Cuando alguien demanda razón de la fe que tenemos, debemos de actuar con mansedumbre, con paciencia. Cuando queremos enseñar a alguien de la fe que tenemos, debe de hacerse con mansedumbre y con paciencia. Si vamos a hablar fuerte, que sea porque estamos repitiendo las palabras del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro o cualquier otra parte de la Sagrada Escritura. Porque si dice la palabra de Dios que Pedro se puso de pie para hablar, quiere decir que Pedro iba a alzar la voz, hermanos. Porque ¿para qué se pone de pie? Para ser escuchado. Y a veces se tiene que alzar la voz porque se tiene que procurar que se oiga todo el que esté ahí al alcance, pero a veces no es necesario. Entonces yo les pido en el amor de Cristo que meditemos en este versículo 1 del salmista y que veamos cómo es posible que busquemos la misericordia de Dios si nosotros no tenemos misericordia. Entonces, busquemos la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Recordando siempre este consejo de Primera de Pedro. Por otra parte, es necesario tener a Dios de nuestro lado. Y para tener a Dios de nuestro lado necesitamos ser obedientes a Dios. Y esa obediencia estriba en el hecho de que si hay una cosa que nos está estorbando para servir a Dios, la pongamos aparte y mejor escojamos servir a Dios. Porque de otra manera no tenemos la misericordia de Dios. Las bendiciones que gozamos son las mismas bendiciones que goza todo el mundo. A uno les va bien, a otros les va mal. Unos tienen frío, otros tienen calor. Son cosas naturales, son cosas que ya están puestas, y Dios dice que hace llover sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero las bendiciones especiales, hermanos, ¿para quién son? Solamente para los obedientes. Como el hecho de, mire, ahorita vamos a estar ahí arriba con nuestros hermanos, es un gozo. Es nuestra familia espiritual. Vamos a cantar juntos, vamos a orar juntos, vamos a participar de la mesa del Señor juntos, vamos a compartir la palabra de Dios. Esas son bendiciones que solamente disfruta el que ama a Dios. Y se disfruta tanto que queremos regresar para escucharlo otra vez, para participar otra vez. Vamos a concluir. Yo les agradezco mucho su atención y vamos a hacer una oración para despedirnos de la clase y así estar arriba con nuestros hermanos para la adoración a Dios. Octavio, nos dirige la oración, por favor.